¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio que estamos grabando el lunes, episodio que estamos grabando bajo, bueno, bajo no, pero con una gran tormenta en la calle. La verdad que Aquí está ha salido cayendo el sol, duro. mira, ¿se nota? Ha Ah, salido el sí. sol. Sí. Debe ser que vivimos en ciudades diferentes, tío. No, la verdad que clima un poco inestable, sobre todo Rubén, yo que he pasado el fin de semana en Córdoba. Spoiler, no vi Osasuna ni en el campo ni en directo. No, Eh, nada. Pero luego en casa no te has visto el Solo, partido solo repetido. vi, solo me puse los últimos 15 minutos en la pantallita en el móvil con la aplicación de Movistar y el resto no lo he podido ver, pero sí que lo has podido ver tú, Rubén, y nos vas a contar mejor que nadie cómo lo viviste y sobre todo, bueno, qué conclusiones sacamos. Pero sí, buen tiempo, tío. He disfrutado de un buen tiempo espectacular y me he dado cuenta que esta comunidad tiene muchas cosas buenas, pero el clima no es una de ellas, así que vuelta a la cruda realidad. Y Rubén, más allá del partido, vamos a comentar también otros temas, así que invitamos a la gente que se quede hasta el final, porque vamos a hacer un poquito ronda de temas y valoración, como siempre. Y antes de contaros de qué vamos a hablar, por favor, dejadnos el like. Veis los gestos de Rubén dejándose el like. Lo estáis haciendo la gran mayoría. Así que nada, creo que el último vídeo también estuvo, no me acuerdo, 200 pero y creo que por pico. encima. Sí, sí. Buah. Muchísimas Muchísimo, gracias. así que Buah. dadle caña y por favor, muy importante para la continuidad de este proyecto, ¿vale? Que superemos por lo menos los 150. Rubén, temas. Bueno, la derrota de las que se compran, ¿no? Derrota contra Madrid, Barça, sobre todo, quizás Atlético en otras ocasiones, se pueden comprar en casa, obviamente, ¿qué vamos a decir, ¿no? Enfrentándonos al Barça. Derrota que nos deja todavía con opciones de competición europea. No vamos a Seguimos a dos volver a... puntos ahora Eso, mismo. Entonces, no soltamos la chapa de siempre, vamos a esperar un poco cuántas plazas quedan y sobre todo vamos a centrarnos en hacer los máximos puntos posibles. Y vamos a hablar de Boyomo también, de Boyomo, del partido que hizo Boyomo contra el Barça, de quiénes están siguiendo a Boyomo. Vamos a hablar de otro futbolista que, bueno, está teniendo un rendimiento un poco random. No sé si por él o por las oportunidades que le dan o por lo que demuestra o deja de mostrar en los entrenamientos, pero es Moy Gómez. Moy Gómez brillando al inicio y ahora brillando al final. Durante el medio de la temporada, un lapso enorme de prácticamente 0 minutos o muy pocas oportunidades. Entonces, queremos entender muy bien qué pasa, ¿no? O por qué pasa esto. Vamos a hablar también de Raúl Moro y como no podía ser de otra manera, Rubén, vamos a hablar de los dos grandes, ¿no? Porque ya hay que hablar de los dos grandes, de Ante Budimir, Dorante Budimir, haciendo cosas, porque yo no vi el partido al completo, pero he visto el resumen, sobre todo esa ocasión que es más propia de cualquier otro delantero, se que disfrazó de Dembélé. driblando. Sí, 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 de puro Dembélé ahí. Si llega a meterla, hubiese, no sé qué hubiésemos hecho. Y bueno, del gran Raúl García de Aro, que más allá de los números, Rubén, yo abriría ya otro melón, porque aquí estamos hablando mucho de que si Raúl García de Aro merece más o menos minutos, de si debe entrar o no en la titularidad. Quizás estemos muy preocupados de eso, pensando que ha sido un jugador que no estaba demostrando mucho o que no fue o no estaba siendo lo que se esperaba. Pero es que ahora, en un visto y no visto, cuidado que no solo merezca más minutos, sino que está en el escenario, ¿no? Está en el escaparate y es un futbolista de 25 años y cualquiera que venga a pedir su currículum este año se va a encontrar con un delantero de 25 años, vistoso, 14 goles, de bastantes registros, cabeza, pierna izquierda, pierna derecha, goles importantes. Yo pensaría más, Rubén, casi en, no sé si tiene que En jugar de atarlo. titular o no, pero hay que atarlo, hay que mirar su contrato y hay que valorar opciones. Hay quien dice que igual puede ser momento de venderlo y hacer caja. No sé, aquí con el tema de Raúl García de Aro hay de todo, pero bueno. Ahí quedan los temas, los vamos a ir repasando y bueno, Rubén, lo primero de todo.
¿Cómo están los máquinas? Partido. ¿Cómo están los máquinas? Partido contra el Barça, derrota 1-2. Seguimos marcando en el Sadar, creo que por 38 jornadas consecutivas. Eh, Todo el mundo creo que está en el consenso de que vio muy bien a Osasuna. Bueno, no sé si muy bien, pero aprobado bien o incluso notable, ¿no? En muchas fases. ¿Cómo lo viste, Sí, señor? yo creo que es un partido de los que al salir tienes que estar orgulloso, ¿no? De cómo ha competido el equipo e incluso de cómo lo ha planteado Lisi, que creo que también está en uno de los puntos interesantes que hoy teníamos que hablar, y es que Lisi hace un planteamiento del partido muy bueno, trata de minimizar evidentemente esas virtudes del Fútbol Club Barcelona, y creo que a partir de ahí, incluso con el acierto de Moy Gómez, consigue ser un Osasuna muy divertido en las transiciones ofensivas, muy compacto en fases defensivas y que creo que maniató mucho al Barcelona y le creó muchísimos problemas. Creo que esto es lo que queríamos todos, ¿no? Queríamos ver un equipo competitivo que más allá de ganar, empatar o perder, que estuviese cerca de lo que pudiese pasar, porque es lo que está haciendo Osasuna en toda la temporada. Y ha vuelto a ser así. A lo mejor ahora detallamos un poquito más en cuanto a la primera parte, segunda parte, qué cosas cambiar o no cambian de una para otra, pero es una pena que en esa segunda parte te hiciesen ese gol que te hacen, porque creo que el partido volvía a tener tintes de final apoteósico en el Sadar, con los cambios de Lisi y con, ¿por qué no?, haber puntuado en un partido que, insisto, creo que en líneas generales es muy bueno, a nivel individual, a nivel colectivo y creo que también a nivel dirección de campo, sobre todo en la búsqueda del plan de partido y del once titular, a pesar de algunos matices que vamos a comentar, que para eso también le damos la vuelta a la tortilla de muchas cosas. Sí, Rubén, porque si vemos realmente el mapa de un poco de disparos entre disparos fuera y disparos a puerta, si hablásemos de un poco combate ahí a los golpes, yo lo que estoy viendo es que fue un partido bastante igualado, ¿no? Con 4 disparos a puerta de ellos, 4 disparos a puerta nuestros, 23 toques en área rival nuestros, 30 de ellos, nosotros 4 de gran probabilidad, ellos 3, o sea que incluso nos dan que perdimos 3 grandes oportunidades, ¿no? Nos dan como oportunidades claras. Bueno, ya sabéis que esto de las estadísticas, cada uno puede hacer la interpretación que considere, pero yo lo que veo desde aquí, simplemente la gran diferencia es a nivel de posesión, Rubén, 30% nosotros, 70 ellos, como es de esperar, ¿no? Contra un equipo como el Fútbol Club Barcelona, pero es que además ya habías anunciado tú, Rubén, ¿no? Que casi cuando más disfrutamos, igual no tan al extremo, pero a veces es en partidos con menos posesiones, ¿no? Cuando más disfrutamos en determinados contextos. Pero bueno, en cuanto a planteamiento, Rubén, ese cambio, bueno, lo primero también vemos a Torró en vez de Iker Muñoz, no sé cómo lo viste, y luego sobre todo ese cambio también de Moy, ¿no? Por Aimar. Sí, a ver, mira, hay tres grandes cambios en el partido que son la entrada de Torró, la entrada de Muy Gómez por Aimar y la entrada de Raúl Moro por Víctor. Es verdad que creo que el jugador que más echamos de menos fue Víctor, precisamente porque en este Osasuna tan vertical de la primera parte y de tanta transición, creo que Víctor hubiese sido un jugador que hubiese hecho mucho daño en las situaciones en las que Moro pudo ser vertical en las transiciones, aunque Moro te diría que hizo un partido correcto, luego a lo mejor vamos al detalle con esto, pero hay que hablar que el planteamiento es muy bueno porque Lucas Torro es un jugador que en este tipo de contextos funciona muy bien, bloque medio-bajo, de mucho trabajo. Mira, os he traído esta imagen un poco para ver. Rubén García en línea de 5 en fase defensiva cuando Cancelo estaba alto, esa línea de 3 más Moy que se solía meter en esa línea de mediocampistas o si no hacía un poco de punta que orientaba al Barcelona para que no girase el juego, pero sobre todo ya ves que mucha intencionalidad de que no haya juego interior, que el Barça tenga que progresar por fuera, muchísimo trabajo en las basculaciones del equipo, muchísimo trabajo por dentro en las recuperaciones. O sea, a mí me parece que en este plan de partido Lucas Torro es un jugador que sin balón te va a dar mucho y además tienes un día donde no tienes apenas el balón, por lo tanto vas a necesitar menos a Lucas y además, que para mí esto es lo más importante, es que utilizas a Lucas Torro muchas veces como media punta para poder lanzar, peinar, ganar segundas jugadas y ya estar jugando en campo contrario. Y esto
para mí es súper importante porque es un elemento que apenas lo hemos usado este año cuando Torró ha jugado, el darle altura para ganar esa segunda jugada. Y creo que es una virtud que tiene Osasuna, que es que, oye, muchas veces puedes partir un poco el equipo para que si te vienen a apretar alto puedes lanzar para que Buddy con Torró más los perfiles de extremos que tienes, que Rubén es un ganador de segundas jugadas también, es un jugador incómodo y Víctor al espacio puede hacer mucho daño y es una faceta que no hemos visto tanto en Osasuna este año y me da pena porque creo que teníamos ahí potencial para ser un mejor equipo, pero creo que Lucas hace muy buen partido, el trabajo defensivo del equipo es muy bueno y para mí hay un detalle que me hace medir cómo está Osasuna, que es teniendo un 30% de posesión, fíjate qué alto puede jugar el equipo, ¿no? Qué relaciones más largas hay, fíjate Lucas Torró dónde está, que esto es súper interesante, está más alto que Moy, más alto que Moncayola en sus intervenciones, precisamente por esto, ¿no? Porque a Lucas se le daba mucha altura para ganar las segundas jugadas, para poder lanzar, muchísima altura de Rubén en las intervenciones y de Raúl. Entonces, es que esto es Osasuna nos mola, a mí personalmente me mola el Osasuna comprometido, de bloque medio bajo ante situaciones así, que sea súper reactivo, que tenga espacio para correr, que para jugadores como Raúl Moro y si hubiese estado Víctor le favorece mucho. Budimir hace un señor partidazo. De verdad, creo que tiene un nivel altísimo. La gran incógnita que me queda, que es lo que te digo siempre, es que este tipo de escenarios, sobre el papel, a Raúl le vienen mejor. O sea, esos 60, sobre todo la primera parte, el tener esas acciones a campo abierto para poder atacar, teóricamente le vienen mejor a Raúl. Que luego ya ves cómo es el fútbol, que tiene Budimir esa jugada maradoniana, que casi hace gol. Pero sobre el papel, ya que en el plan de partido Lisi ha dado tanto en la tecla, ya que se lesiona Aimar y decide meter a Moy, que fíjate que Moy es un jugador que de base tú no lo metes en este partido porque dices, bueno, es un jugador que si hay mucho ida y vuelta no me va a recorrer tantos metros o no me va a abarcar tanto campo y le va a costar. Y la realidad es que no, la realidad es que te hace la función de Aimar, te hace un señor partidazo, está súper comprometido, en las presiones estuvo genial y sobre todo en cada recuperación pudo conectar con la siguiente línea. Entonces, vemos a un Osasuna que como a lo largo de toda la temporada creo que tiene un potencial altísimo por las piezas Mm. que tiene y porque Lisi también demuestra que acierta en muchos momentos y creo que es... Oye, hay que ponerlo sobre la mesa con respecto a esta temporada, que es que Lisi en muchos momentos ha acertado y el equipo tiene 42 puntos en la jornada 34. Sí, muy interesante, Rubén, lo que dices. A ver, lo primero de Torro, creo que es importante que después de ese cambio que se había producido con la irrupción de nuevo de Iker Muñoz, con la renovación de Iker Muñoz, que es que parece que a veces los aficionados vemos todo blanco o negro, ¿no? Y que parecía que era ahora Iker Muñoz y Lucas Torró, ya nada. Bueno, pues al final lo que indicas, ¿no? Planes de partido, diferentes contextos. Muy interesante también lo que indicas que a veces no lo vemos en Torró, que es un futbolista que te puede peinar balones arriba para que jugadores luego en punta o extremos aprovechen esos huecos. Y bueno, que es un jugador que todavía puede sumar mucho y que yo creo que él, por su contexto, por su modelo de vida y todo, creo que quiere quedarse en Pamplona o le gusta Pamplona. Entonces, bueno, me gusta que se equilibren esas cosas y que Torró acabe bien, porque para un Y futbolista... Sí, 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 di no, Rubén. no, que es que fíjate lo que te iba a decir. Creo que los tres mejores partidos de Torro este año son Madrid, Villarreal y Barcelona. Sí, parece Primero, ser que es segundo un y tercero. futbolista... Fíjate, ¿eh? mm, Se hace grande, ¿no? Se hace grande ante No, joder, pues jefe, ante porque estos son contextos. jugadores que tienen muchas tablas y que son contextos de partido que les favorecen mucho porque generalmente no tienes que llevar el peso de partido, porque te vienen altos en presiones y tu capacidad para progresar y romper líneas a veces es mejor y es más fácil. Entonces es un jugador que tiene más facilidad para estar en esos contextos. Entonces creo que todo tiene su porqué. No es casualidad que Lucas brille en este tipo de partidos. Entonces, yo creo Ujú. que a lo largo de la temporada el problema no ha sido el quién, sino el cómo, ¿no? Vale, Víctor ha jugado todo, pero
¿en qué contextos? ¿Ha habido días donde no tenía que haber estado en izquierda sino en derecha? ¿O ha habido días que ha estado en media punta? Y Aimar a veces a lo mejor tenía que haber estado más bajo. Y a lo mejor Buddy, si está, necesitas que le lances más. O sea, creo que tiene más que ver con el cómo, que se le ha estado dando muchas vueltas durante la temporada, que con el quién. Lo más interesante de todo esto, Rubén, es que tenemos opciones de muchos registros, ¿no? De registros de partidos con jugadores que te permiten tener algo más el balón, donde domines más, partidos con jugadores que te permiten jugar más vertical, más agresivo. Entonces, yo creo que la gran duda aquí, y sobre todo te saco también el tema un poco con lo de Moy, más que con lo de Torró, es cómo se ha utilizado también el banquillo a veces, ¿no? Porque lo hablábamos un poco al principio. eh, que Moy salga ahora cuando Aimar está más bajo y de este rendimiento, joder, pues te quedas un poquito, ¿no? Diciendo, hostia, macho, que es que hemos tenido a un tío en el banquillo que tiene mucho fútbol, que sabemos que tiene mucho fútbol. Entonces, yo, que soy una persona que obviamente pues no puede ver todos los entrenamientos, los que se pueden ver, o prácticamente ninguno, pues pienso, ¿será que el futbolista no estaba entrenando bien esa época? ¿Será que de repente ha alcanzado un punto de condición física que no tenía? ¿Será que le sienta mejor la primavera, como decían en su día de Budimir? Pues no sé qué será, pero desde luego que suena raro, ¿no? Bueno, raro no, pero eso, que igual te has obcecado demasiado en, en X versión y no has dado las oportunidades que tenías que dar a Moy. Obviamente, Rubén, para la gente que nos diga que hay algunos que nos dicen que somos demasiado duros, es que aquí venimos a sacar un poco punta, ¿no? También, o sea que, que desde luego que el rendimiento es bueno, que vamos décimos, que estamos cerca de Europa, que estamos salvados a falta de 5 jornadas, pero es que para mejorar hay que ser un poco críticos con algunas cosas y así, bueno, así al menos lo veo yo, ¿no? Que Moy, no digo solo Lisi, porque creo que también pasó con Vicente y Eso creo que el es. único año tremendo de Moy fue el primer año cuando lo trae Braulio, que todos nos llevamos un poco las manos a la cabeza de, joder, cómo ha venido Moy a Pamplona. Bueno, creo que luego sabemos que Moy también está en Pamplona porque también está bien pagado, ¿no? Obviamente, no, aquí tampoco hay más misterios, pero ese primer año con Yagoba brilla mucho, es muy regular y luego nada, hemos tenido buenos inicios de Moy, pero con unos lapsos tremendos de no aparecer en el equipo. Entonces, yo no sé, todavía le queda contrato. ¿Qué va a pasar en el final de su contrato? Si se va a contar más con él o qué va a pasar, pero bueno. Por lo menos Rubén, que este último tramo de temporada, ya que parece que Aimar está un poco más bajo, no sé si por problemas físicos o por qué, pues podamos aprovechar la mejor versión de Moy y que el año que viene, si hay 20 o 21 jugadores óptimos o bastante cercanos a dar rendimiento en primera división, pues bueno, que se reparta quizás un poco más, que no se haga tanto ¿no? El tema de vacas sagradas, me cuesta mover cosas porque es X jugador, etc. Que a veces es un poco la sensación que al menos yo tengo. Pero bueno, en Sí, fin, sí, ahí sí. queda eso. Sí, mira, y por volver un poco al partido y tocar también este tema, creo que una de las puntillas que se le puede poner al partido de ayer es que la segunda parte, o sea, para mí la primera parte tiene un aura, una sensación de que de que Osasuna tiene muy controlado el partido, donde está cómodo, donde está pudiendo salir a campo contrario en transición. Entonces, creo que es un contexto donde se estaba manejando el equipo en general muy cómodo. Y la segunda parte del guión empieza a cambiar un poco. Ya es un Barça un poquito más dominador, tú estás menos cómodo, llegas menos a campo contrario. Y es aquí donde creo que hay que incidir en no sé, es que no sé si son los problemas de la temporada, pero el punto que hay que mejorar de cara al año que viene. Y es que Flick responde con 3 cambios. Y en esos cambios de Flick ya empieza a haber otro cambio de tendencia. El Barça empieza a progresar muy fácil por banda derecha, empieza a hundir muy rápido, a Galán y a Moro le están costando los retornos, le cuesta perseguir muchas veces a esos jugadores. Entonces se empieza a percibir que el Barça está más cómodo, que eso puede indicar o no que te haga gol o que tú eso no sabes, es fútbol. Pero sí que en esa percepción lo que creo que hay que pedirle a Lisi es que empiece a ser un poquito más determinante en las segundas partes desde los cambios, porque a lo mejor
si responde inmediatamente a los cambios o si responde antes a Flick, empiezas a ver el equipo que se comporta de manera diferente. Y ya nos ha pasado esta temporada varias veces donde los cambios llegan tarde y los cambios vienen para solucionar el problema que se ha causado en ese tramo de la segunda parte en el que tú no has hecho los cambios. Mm. Entonces, a mí esto me da mucha pena porque se percibe la acción, por ejemplo, del gol del Barcelona. El foco lo ponemos en Rosier, pero para mí no puede, un jugador de primera división no puede tener tanto espacio y tiempo para poner un centro lateral. Y dices, no, es que son del Barcelona y son muy buenos. En el Mallorca-Girona hemos visto la misma jugada. Un Mojica que recibe en el pico de área, no le entra nadie y entra Samu Costa de segunda línea y remata casi a puerta vacía. Entonces, esto va de esa frescura, de poder detectar enseguida que por ahí te están progresando y te están haciendo un poco de daño y que a Moro le está costando las vueltas. Joder, pues venga, vamos a mover, vamos a darle otra vida al equipo para que nos cambie la tendencia. Y es una pena porque el partido estaba muy igualado y te pones con un 2-0 sin que realmente el Barça te haya apisonado en ningún tramo de partido. Mm. Misma sensación, ¿no, Rubén? Con un guión completamente diferente y un rival completamente diferente, pero contra el Sevilla también vimos a un Osasuna que cambia un poco por, entre comillas, obligación, ¿no? O sea, que nos marca el Sevilla y es entonces cuando nosotros hacemos más cambios, reaccionamos, etc. Pero sí, ahí puede estar también uno de los debes de Lisi. La verdad que la jugada del gol de Lewandowski, vista en repetición, el tema de Rashford es un poco raro, ¿no? Porque aguanta muchísimo el balón y hay cierta pasividad que yo creo que también es la misma eh, que tuvieron los jugadores de Sevilla con Moy cuando el otro día ganamos con el remate de Exacto. Catena, ¿no? Mira, me parece el mismo ejemplo. Me Mm. parece Sí, perfecto. pero bueno, pues ahí quedó eso. Te quería sacar también más temas, Rubén. Raúl Moro, he visto por ahí opiniones en redes sociales un poco diversas. He visto buenas reviews de su rendimiento y hay gente que me ha comentado que le ha dejado un poco frío Raúl Moro. Creo que a la gente que le haya dejado un poco frío Raúl Moro es porque igual teníamos concebido que era otro tipo de futbolista. O quizás tenemos en mente lo que siempre he dicho, ¿no? Que cuando llega una estrella parece que son o Abde o Víctor. Cuando llega un delante, un extremo estrella parece que es así. Y realmente Raúl Moro es otro tipo, ¿no? No sé cómo lo viste tú. Y cómo lo evalúas, lo que hizo Raúl Moro, con la ausencia, la gran ausencia de Víctor. Mira, con Raúl yo tengo, o sea, yo en general creo que el partido de Raúl Morón no es malo. Es muy interesante, lanza transiciones, me transmite peligro en la conducción. O sea, creo que en general estoy contento. Me pasa dos cosas con Raúl. La primera es que no se le está terminando de ver eso que esperábamos. Y esto no sé si se recupera, que va con mi segunda opinión, que es no sé si se recupera esto con minutos, que puede ser o rodeándolo de jugadores con los que pueda tener una mejor relación. Y me explico. Esto es algo que quería haber hablado en las últimas semanas y no hemos podido hablar, que es que, joder, en Osasuna hay determinadas relaciones que no funcionan. La relación Aymar media punta, Budimir delantero, no funciona porque no es productiva a nivel ofensivo para Osasuna. No lo dicen los números y lo dice también las sensaciones. La relación Víctor-Budimir, Víctor Muñoz-Budimir, no es productiva, porque Víctor y Budimir no ha sido una relación que se haya podido alimentar el uno del otro para hacer cifras en Osasuna, a pesar de haber compartido muchos minutos. Raúl Moro, en el perfil de extremo más parecido a Quique Barja en esos momentos, creo que sí que es una buena asociación para Budi, pero en ese tipo de transiciones, de juego más asociativo, de necesitar juntarse, creo que no conecta con Buddy tampoco. Y creo que es aquí donde no vamos a ver un mejor rendimiento de Moro hasta que no se le rodee de las piezas indicadas. Que va esto un poco ligado a, joder, es que a lo mejor Moro necesita que Aymar esté, que tenga un Iker, que pueda repetir pase muchas veces, Mm, porque es un jugador que le gusta, que tiene, que repite pase, que conduce, que fija, que se para. Entonces, mm, cuando un perfil de jugador te está diciendo eso,
lo tienes que rodear de alguien al que le des el balón y te permitas tirar un desmarque para que te lo vuelva a dar. Entonces creo Pues que es una relación que no se está explotando lo suficiente, ni la de Moro ni la de Aimar. No sé, ¿qué querías decir? ¿Qué querías decir? no, desde luego, Rubén, que está claro que estos futbolistas más jugones se disfrutan cuando pueden dársela a alguien que probablemente te la va a devolver más precisa, más cerca o con más sentido que jugadores pues más torpes, vamos a llamarlo así, fuera del área como puede ser Budimir. Pero más allá de eso, yo creo que con el tema de Raúl Moro, pensando un poco más allá de asociaciones o no, me acuerdo cuando estaba en el Valladolid, que el Valladolid probablemente será de los equipos peores equipos de la última década en primera. Era un futbolista un poco que en modo náufrago o en modo guerra por mi cuenta funcionaba bien. Yo recuerdo a Raúl Moro, era el típico que se te terminaba metiendo en el área, no Sí, sabes muy bien cómo, con movimientos muy pequeños, pero que terminaban driblando al defensa y luego era capaz de finalizar. O sea que yo creo que a nivel individual, Moro, más allá de con quién se relacione, porque no creo que en el Valladolid tuviera muy buenas no, opciones de relacionarse, no me acuerdo quién estaba, creo que él por sí mismo tiene más. sí, Estoy hablando sin ver el partido sí, completo del Barça, pero creo que sí. él por sí mismo tiene más. No, no, yo estoy Eh, de acuerdo, jefe, estoy de acuerdo. mm, Porque se me explique, o sea, porque se me entienda bien que el Budimir no es el problema en este caso. Me refiero a que en esto es una tan vertical de la primera parte, en estas transiciones tienes que acabar la jugada en dos pases como mucho, dos, tres. Y con quien te mm, tienes que relacionar es o con Rubén García, que es quien llega, o con Budimir. Entonces sabes que ahí el relacionarte en ese tipo de transiciones no es especialmente productiva. Por mm. ejemplo, el día del Celta de Vigo, que tú dominas mucho con balón, que llegas a campo contrario en casi todo construcciones, es un día donde puedes ver mejor a Raúl precisamente por eso, ¿no? Porque participa muchas veces, porque conecta con Neymar, porque conecta con Iker. Entonces, sin más, que porque se me explique el tipo de Sí. intervenciones que estaba teniendo Raúl y por qué creo que no termina de brillar en ese aspecto, independientemente de que lo más importante, como bien dices tú, es que él creo que tiene un poquito más como futbolista. O sea, ya Sí. a nivel individual, él. Pero bueno, Rubén, nos quedamos tranquilos como reemplazo de Víctor si no Sí, puede volver para estos 4 partidos que obviamente serán diferentes porque ya sí. sabemos que jugar contra el Barça en Madrid es un poco otro capítulo aparte, ¿no? Dentro de lo que es la temporada. Rubén, que como no podía ser de otra manera, con nuestras reflexiones nos vamos quedando sin tiempo, todavía queda, ¿eh? Pero Y nos queda lo vamos a más ir a... guay. O sea, nos queda para mí lo más guay, que es lo de Sergio, porque Vale, porque hablemos no de... lo hemos dicho en el inicio, habrá gente que no lo va a ver y es algo que no te lo van a decir en ningún sitio y no vas a ver este gráfico en ningún sitio tampoco. Tienes razón, Rubén, estás a todo. No, no lo he dicho y lo tenía apuntado. Y no ha sido porque no quisiera Mejor. comentarlo. Esto solo para Eh, para los leales, para los que se quedan. Sergio Herrera, para los que llevan más de 30 mins o más de 25 mins en el vídeo, ¿qué pasa, Rubén? Que no es el mismo Sergio, ¿no? Está igual de loco, pero no para lo mismo ya. No decimos que sea un cuesta abajo sin frenos, ¿eh? Decimos que en esta temporada sí que ha bajado un poco. No va como la bolsa americana. Sí, ¿Qué ves en Sergio, tío? sí, a ver, con Sergio estoy teniendo, te hablo un poco de sensación subjetiva y luego nos vamos al objetivo. Estoy teniendo la sensación en esta segunda vuelta que Sergio nos está dando pocos puntos, o sea que está siendo muy poco ese portero que creo que nos tiene acostumbrado a que en un momento determinado, en el momento concreto, ¡pum!, se pega la parada que te cambia la tendencia del partido, que te acaba dando puntos. Entonces, desde esta percepción me he ido a mirar en todas las jornadas, en las 34, Ujú. ver qué números ha hecho Sergio, ¿vale? Qué números en cuanto a la métrica de cuántos goles nos meten por encima o por abajo de lo esperado, ¿vale? Esto es importante que para que veáis ahora el gráfico entendáis que esta métrica no mide la calidad de, o sea, desde donde te disparan, mide la calidad del disparo. O sea, si a Sergio Herrera se la meten por toda la escuadra desde 50 metros,
a Sergio Herrera no le computa como un error, ¿vale? Porque hay una calidad en el disparo muy alta que se la ha metido por la escuadra y Sergio no puede hacer nada, ¿vale? Entonces, partiendo de esta base, tenemos aquí este gráfico que lo que nos está midiendo es en el eje de las X tenemos las jornadas y en el eje de las Y tenemos 1, 0, -1 y 2. En los números negativos, ¿vale? Son los días en los que Sergio nos ha parado por encima de lo esperado. En plan, nos ha estado evitando goles, ¿vale? Si nos fijamos, hasta la jornada 19, que es la primera vuelta, hay muchísimos días donde Sergio está en negativo. Es decir, nos está evitando goles. Fíjate que hasta la jornada me parece que 7-8 no nos meten por encima de lo esperado. Hay muchísimos días donde Sergio está en este valor negativo, que insisto es positivo para Osasuna. Y sin embargo, a partir de la jornada 19 vemos que la tendencia cambia totalmente. Hay un montón de días donde nos están marcando más goles de lo esperado. Teniendo como base que es que casi desde la jornada 24-25 no nos marcan por encima de lo que nos tienen que marcar. O sea, por debajo, perdón. Entonces, con esto quiero decir que a nivel subjetivo podemos tener una opinión, pero a nivel objetivo es evidente que el rendimiento de Sergio Herrera en la segunda vuelta ha bajado un poco, porque nos lo dicen así los números. Y además, esto no lo he traído, pero cuando hacía la suma, te sale que en la primera vuelta Sergio Herrera evitó 5 goles y en la he dicho en la primera vuelta evitó 5 goles esperados y en la segunda vuelta nos están marcando 3 goles por encima de lo esperado. Entonces, es verdad que la media te sigue saliendo que Sergio nos para más de lo que no nos para, pero creo que esta segunda vuelta el rendimiento está siendo ese puntito más bajo para que el día B a la hora H no te esté dando ese punto extra que creo que necesita Osasuna. Sí, sin entrar un poco en si es Sergio o no el portero de Osasuna, es simplemente Sí, no, no, comparándolo eso con es. O sea, eso, comparándolo con cómo estaba, no solo al principio de este año, sino en temporadas anteriores, no está parando tanto como antes. Que quizás teníamos un portero que estaba por encima de la media de lo que se puede esperar para Osasuna, pues quizás. Que probablemente Sergio Herreras tenga que ser el portero titular de Osasuna también otro año más, pues probablemente. Pero bueno, por tirarlo todo, me parece muy bien traído, Rubén, y yo creo que al final es lo que dices. Son datos, pero bueno, el gráfico que has mostrado nos da a entender que siendo tantas jornadas así, pues probablemente con un Sergio mejor igual tendríamos 2 puntos más, 3 puntos más, y que bueno, pues ya sabemos cómo va todo, ¿no? Y más en una liga tan igualada. Así que ahí queda eso. Y Rubén, por ir terminando con 3 minutos y medio. Tema de Raúl García de Aro, bueno, ya lo hemos dicho un poco al principio. Al final, Raúl el García de Aro Fénix. tiene contrato, el Fénix tiene hasta 2028. Ahora sí, Rubén, podemos hablar de que Raúl García de Aro, si quitamos los goles de la Copa, efectivamente, ha hecho su mejor temporada en Osasuna, como podéis ver en imagen. Mira que ahora. Encima, con cada gol nuevo, con cada gol hace, yo creo que son celebraciones diferentes, no es como, Mira, no mira es como Catena. otros. Catena lo mira como diciendo, pero ¿y esta celebración? ¿Esto qué es? No, Catena lo mira como no me toques los huevos que vamos perdiendo, ya celebrarás en tu casa mirándote al espejo. Pero nada, Rubén, yo quería tirar esa reflexión. No vaya a ser que aquí nos estemos enredando en el debate de cuántos minutos tiene que tener Raúl García de Aro y de repente te aparezca el Southampton, o me lo estoy inventando, o el Brighton, o cualquiera de la Premier con más poderío económico y diga... 7 goles en una temporada, 25 años, buen remate de cabeza, varios registros, bueno el espacio. Toma, te doy 8. A ver, que también es verdad que tiene una cláusula alta que no van a pagar. Pero bueno, convendría también hablar de esos temas, ya que van esos números para arriba. Así que yo creo que el punto sería que Osasuna pensase más en su renovación, que entiendo que en el cerebro de Braulio y Cata, pues ya estará ese modo activado, viendo la revalorización express que está teniendo este hombre. A ver, Y cerramos, sí. Rubén, No, no, di lo que quieras. que conociendo a estos cómo trabajan y sabiendo que a Budimir le quedan
2 veranos en Osasuna, yo creo que van a atar a Mm. Raúl. O sea, es que es el momento de atarlo. Pero, Sí, y cuidado. luego Rubén, que el mercado de delanteros no es como el mercado igual de centrocampistas o de laterales o de centrales. O sea, el mercado de delanteros hubo un tiempo en España que decías, me traigo no sé qué, me traigo no sé cuál, pero es que en el fondo ahora miras y dices, vale, hago caja, pero ¿a quién me traigo? Es que no Sí, tienes. O sea, sí. no tienes, viendo que Osasuna quiere quedar décimo Eso es. o un poco más arriba. Y ya Mucho cerramos. Bueno, cuidado con Raulito, que gusta mucho, más de lo que la gente se cree. Mucho cuidado. sí, sí, no, está claro. Es que tiene sentido que guste más, porque también lo ves sin esos vicios, ¿no? Y sin saber lo que pagó Osasuna, lo que supuso para Osasuna pagar tanto, que fue uno de los traspasos más caros. Bueno, en fin, eso no lo tienen en cuenta tanto otros clubes, sino miran el rendimiento y lo que les gusta. Vamos cerrando ya, Rubén, sin hablar nada, simplemente Boyomo brillando. Boyomo, buen rendimiento y muchos equipos siguiendo a Boyomo. Y Boyomo huele a que va a ser la transferencia de venta más alta de la historia de Osasuna en poco tiempo. Y Huele. los Boyomers, que no se vayan, que les cambiaremos de nombre. Pero, o lo mantendremos como recuerdo a nuestro gran Boyomo. Y Rubén, cerramos que se nos acaba el tiempo. Like, por favor. No os mojéis mucho y abrazos a toda la familia, miembros, no miembros y simpatizantes. Adiós. Adiós.